Politraumatizado, según el CIE-10, es el T07. Ustedes saben que el Código Internacional de Enfermedades tenemos que ponerlo a la hora que llenamos una historia clínica. Y cada vez que recibimos un paciente, debemos nosotros categorizar y ponerlo en las hojas que nos dan, que se llama CELGIS, son un registro de historias. Muy bien. Como definición, politraumatismo es la coexistencia de lesiones traumáticas múltiples producida por un mismo accidente que comporta riesgo vital para el paciente. Paciente con trauma severo es la prioridad 1, que pueden ser víctimas de accidente de tránsito, precipitaciones, evisceración, quemadura con extensión mayor al 20%, heridas por arma blanca, amputaciones. 2 o más fracturas de huesos largos proximales, heridas por proyectiles de armas de fuego, e injuria en extremidades con compromiso vascular, traumatismo vértebromedular y traumatismo encefalocraniano. Como politraumatizado también podemos definir que es el riesgo vital por lesiones traumáticas que por lo menos involucra 2 sistemas u órganos. Y el policontuso, para hacer una diferencia, ¿no?, es un traumatismo cerrado de origen mecánico, sin afectación sistémica y que no representa un riesgo vital. El polifracturado, en cambio, es el que tiene más de un segmento óseo. Bueno, como definición, es la solución de continuidad de un hueso, algo que ustedes ya lo saben. En los datos estadísticos de OMS para el año 2002, de 4,5 millones de fallecimientos ocurridos por causa de traumatismo, el 70% corresponde a varones. Una relación de 1 a 3, de 1 a 4, de mujeres a hombres. La edad promedio fue de 15 a 44 años y la tercera causa de mortalidad es por accidentes automovilísticos. En la epidemiología vamos a ver que el politraumatizado en el lugar prominente entre la causa de muerte del mundo desarrollado, el primer lugar. Primero, causa de muerte en pacientes menores de 30 años. Es la tercera causa de muerte en pacientes. Corresponde al 55% de la mortalidad infantil entre 5 a 10 años y la primera causa de muerte en niños entre 1 a 14 años. De los accidentes que van a ser traumáticos, es la primera causa de muerte, corresponde al 30%, y este a 45 años. Esto es una estadística según el país europeo, en años, que van a ser estos accidentes trágicos como prioridad, o la primera prioridad va a ser para los accidentes vasculares y aquellos pacientes que representan una comorbilidad como las neoplasias malignas. Tenemos acá un esquema donde vamos a ver los accidentes por accidente automovilístico, el 25%, incendios 5%, envenenamiento 6%, caída 6%, guerra 6%, ahogamiento 9%, violencia interpersonal 10%, lesiones por autoagresión 16% y otros. En el registro administrativo del 2003 de accidente de tránsito, en Europa también, ellos toman una estadística de 424.490 pacientes, con una colisión vehicular automotor de 288.000, atropellamiento 32.000. El día de la ocurrencia para ellos es el 15 de cada mes con 19.000 pacientes. En diciembre es el mes de mayor ocurrencia con 37.000. El día de la semana de mayor ocurrencia es el día viernes con 62.941 pacientes. Le sigue el día sábado con 72.981 pacientes y el domingo con 64.581 pacientes. Entonces tenemos que la primera etapa está dirigida a los segundos o minutos después del accidente y se da su gravedad por una ruptura de la aorta y grandes vasos, lesiones cardíacas, lesiones en el tronco de la médula espinal alta. Como ven, ese auto, ¿no?, con un choque frontal, el chofer está, pues, cadáver al costado de la magnitud y es la alta energía lo que ha provocado esto. Ahora vamos a ver a qué me refiero. El primer pico o de mortalidad inmediata
importantísimo, es a los segundos o minutos. Son lesiones de sistemas en 3 bases: respiratorio, cardiovascular y nervioso central. La lesión del sistema respiratorio: interrupción de la vía aérea, permeable por cuerpos extraños, ruptura tráquea brónquica, hemotoras a tensión, fracturas múltiples de las costillas, contusión pulmonar. En la cardiovascular tenemos la hipovolemia por hemorragia fulminante, shock en cualquiera de sus formas etiopatogénicas, hemopericardio con taponamiento cardíaco, hemorragia masiva por ruptura de la aorta o de los grandes vasos. Y en lesiones del sistema nervioso central, contusión cerebral grave, hemorragia cerebral. En la segunda etapa se da en los primeros minutos u horas, y esta se conoce como la hora dorada. Se puede dar por un hematoma sudural epidural, un hemoneumotórax, un neumotórax, fracturas de uno o más huesos con ruptura de vaso. Esta etapa es la más importante para la expectativa de vida del politraumatizado. El segundo pico de mortalidad temprana es la que estamos viendo, que es a minutos después de algunas horas. Esta etapa la muerte sobreviene por hematoma sudural o epidural, hemoneumotórax, ruptura de vasos, laceración hepática, fractura de pelvis. Tercer pico o de mortalidad tardía es a las días o semanas debido a sepsis o fallas orgánicas múltiples. Tenemos que el politraumatizado del tipo 1, que es el primer pico o de mortalidad inmediata, corresponde al 50%. La hora de oro, que es el politraumatizado tipo 2, el segundo pico de mortalidad temprana corresponde al 30%. Y el politraumatizado tipo 3, que es el tercer pico de mortalidad tardía, corresponde al 20%. Esto corresponde a una distribución trimodal de la muerte. Fisiopatología. Tenemos que, según para los traumatismos de alto o bajo impacto, ¿no? Ellos se basan en la energía con la velocidad dividido al cuadrado sobre un vector. Esto hacen los forenses para determinar la velocidad con que fue investido, ya sea tren, avión, carro o elemento contundente que provocó el accidente. Y tenemos la evaluación inicial. Tenemos en estas etapas: en preparación, el triaje, revisión primaria, que es el más importante, que es el ABCDE, la reanimación, los anexos de la revisión primaria y reanimación, consideraciones para el traslado del paciente, revisión secundaria, anexos de la revisión secundaria, reevaluación y monitorización continua después de la reanimación y el tratamiento médico definitivo. La preparación en 2 escenarios, en la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. Acá tenemos un accidente de tránsito, está llegando la gente a socorrerlo, está yendo una unidad de los bomberos o la policía. El traslado debe ser lo más inmediato posible, siempre tratando de inmovilizar al paciente. Si hubieran camillas, sería lo ideal, pero no siempre se cuenta con esto en el lugar del accidente, así que tiene que valerse de maderas o cartones para inmovilizar al paciente y que pueda ser trasladado. Ya en la fase hospitalaria, pues tenemos todo el equipo de emergencia preparado para el paciente. Hay una unidad especial, se llama la unidad de shock trauma, para pacientes que llegan con mayor gravedad. En la fase prehospitalaria, el hospital debe ser notificado antes del traslado, hacer énfasis en el mantenimiento de las vías aéreas, el control de hemorragias externas, evitar el shock, inmovilización del paciente, el traslado y el reporte de la información, que es muy necesario. El hospital debe contar con un área específica para la atención de politraumatizados, un equipo adecuado y la presencia del personal de apoyo. En la fase hospitalaria, todo el personal en contacto con el paciente debe mantener medidas de protección. Tenemos las mascarillas, los lentes, las batas, las botas, los impermeables, los guantes. Así como vemos acá, como precauciones universales, el mandilón, las pijamas, las botas, los guantes, las mascarillas, todos debidamente uniformados y protegidos. Hasta lentes se deben de usar. En el triaje,
es una fase importante porque va a depender del tipo de accidente. Si son 2, 3 personas, el triaje igual se prioriza aquellos que su vida está más en peligro. Sin embargo, aquellos accidentes masivos por catástrofes, ¿no? O accidentes masivos de tránsito, ómnibus que se hayan volcado, pues el triaje se realiza ya en el hospital. Hay un personal especializado para el triaje que va a determinar quiénes van a recibir la atención necesaria, urgente, y cuáles pueden esperar cuando los sistemas de emergencia puedan colapsar. Acá hay que tener mucho cuidado, porque debe haber una selección y clasificación del paciente basado en las necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles para la atención. Hay dos tipos de situaciones de triaje: la de múltiples lesionados y los accidentes masivos o desastres. En los múltiples lesionados, cuando el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no sobrepasa la capacidad del hospital para proporcionar atención, ¿qué se atiende primero? Problemas que ponen en peligro inmediato la vida y el que tiene lesiones múltiples. Cuando el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones sobrepasa la capacidad del hospital para proporcionar atención, se atiende primero el que tiene mayor posibilidad de sobrevivir y el que tiene menor consumo de tiempo, equipo, material y personal. En la revisión primaria vamos a tener el ABCDE de la atención del trauma. Las prioridades para la atención van a ser en situaciones especiales. Entonces, el ABCD de la atención del trauma va en la vía aérea con control de columna cervical, B, respiración y ventilación, C, circulación y control de hemorragia, D, déficit neurológico, E, exposición y control ambiental. En prioridades para la atención en situaciones especiales tenemos al paciente geriátrico, la mujer embarazada, el paciente pediátrico. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a desglosar el ABCDE. Comenzamos con A, vía aérea, control de columna cervical. Revisión de la vía aérea superior. Inspección, búsqueda, cuerpos extraños, fracturas. ¿Fracturas de dónde? Faciales, mandibulares, tráquea, laringe. Maniobras para mantener la vía aérea permeable. Elevación del mentón, levantamiento de la mandíbula. En la vía aérea con control cervical debemos mantener la elevación del mentón con una sospecha de lesión de columna cervical. Esto desplaza la lengua de la vía aérea y mantiene a esta abierta. La elevación de la mandíbula, siempre y cuando no haya trauma facial, cabeza o cuello, se va a hacer la apertura de la vía aérea con ausencia o mínimo movimiento de cabeza y columna cervical. Lo que no se debe hacer es la extensión de la cabeza y elevación del mentón, porque separa la lengua de la vía aérea, mantiene la boca ligeramente abierta, mantiene la nariz y la boca alineados. Vía aérea con control de columna cervical. Si el paciente habla, una evaluación repetida de permeabilidad de la vía aérea. El paciente puede tener un TEC, un traumatismo encefalocraniano, una escala de Glaucon menor o igual a 8 y la colocación de la vía aérea definitiva. Seguimos con la vía aérea. Los dispositivos de fijación, obtener y mantener protección adecuadamente a la columna cervical. El retiro temporal es mantener cabeza y cuello aliciados y firmes. El retiro definitivo, el descarte de lesión de columna cervical. Vía aérea con control de columna cervical. Si está resuelto el problema, que van a poner en peligro la vida del paciente, ya se puede ir a hacer los exámenes auxiliares, especialmente la radiografía. Lo primero es estabilizarlo. De ahí ya se va pidiendo que sea radiografías, laboratorios o exámenes especiales.
bacteria con columna cervical, tenemos la opción de columna cervical. Esto es suponer trauma multisistémico con alteración del estado de conciencia y reumatismo cerrado por arriba de la clavícula. En la respiración y ventilación, examinar y evaluar primero pulmones, pared torácica, diafragma. En la B, el paciente debe estar expuesto. Esto es, hacerle un examen al paciente desnudo en orden, auscultación, percusión, inspección, palpación. En la respiración y ventilación, continuamos con la B, lesiones que van a alterar la ventilación en forma aguda, en neumotórax a tensión, tórax inestable con conducción pulmonar, hemotórax masivo, neumotórax abierto. Lesiones que van a alterar la ventilación en un grado menor, solamente el neumotórax, hemotórax simple, fracturas, 3 costillas, más de 3 o 4, y es un tórax contusión pulmonar. C. Circulación con control de hemorragia, el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Los puntos claves son el estado de conciencia, coloración de la piel y pulsos periféricos. En las hemorragias tenemos que identificar y el control de la hemorragia externa, que es la presión directa por pérdida rápida, una férula neumática, y los torniquetes solamente se van a usar en amputaciones traumáticas extremidades. No puede usarse torniquetes para cualquier herido, fractura o lesiones que estén con un sangrado que puede involucrar la vida del paciente. Lo que hay que hacer es una presión directa. Si ustedes no saben colocar un torniquete con la medida de presión que debe tener en milímetros de mercurio, esto quiere decir que van a causar una hipoxia severa o una fatiga total. Generalmente cuando usa un torniquete en sala de operaciones, llega el miembro inferior hasta 350 milímetros de mercurio y 250, 200, 250 el miembro superior. Esto nos permite que haya un 20% de gastos vasculares. ¿Se fueron? Hola, alumnos, ¿me escuchan? ¿Se fue la señal? Hola. Sí, doctor, sí la escuchamos. ¿Sí están? Sí la escucha, doctor. ¿Están viendo la presentación? Lo que pasa es que se me fue la imagen. Sí se ve, Está en doctor. circulación con ¿Sí se ve? A ver. Entonces, circulación con conducta de hemorragia, ya, perfecto. Ya, sino que me salió una señal como que ya no está. Muy bien. Me quedé en el torniquete miembro inferior para el miembro superior y debe haber una leve perfusión de un 20%. Tampoco quiere decir que un torniquete va a estar exsanguíneo totalmente. Siempre debe haber. Lo malo que cuando es un torniquete en la calle con una soga, una correa o con lo que tenga, una pita, no van a saber qué cantidad de presión le van a dar y esto en menos de una hora van a necrosar el músculo, van a necrosar la extremidad. Por eso es mejor hacer una presión directa. Si hubiera las férulas neumáticas que tienen los bomberos para hacer ¿no? el anclaje o el cerclaje de la herida o del trauma que tiene sería lo ideal, pero a veces no se tiene, entonces solamente hay que presionar con una tela limpia, se puede dar no 1 o 2 vueltas con alguna camisa chompa para evitar el sangrado masivo, pero el uso de torniquete no, a menos que sea una amputación traumática donde hacer ese torniquete ya no va a crear ningún problema, puesto que ya ese miembro está casi perdido. Muy bien. Déficit neurológico, una evaluación neurológica, de todas maneras, y tenemos nosotros una escala de Glauco para niños. Esta va de una respuesta de apertura ocular en mayores de 1 año, espontánea, menores de 1 año, espontánea. En la 4 es si el niño es mayor de 1 año, hay respuesta al orden verbal. 3 al dolor, 2 ninguna. Menores de 1 año es respuesta de apertura ocular espontánea, 4 al grito, 3 al dolor, 2 ninguna.
Respuesta motriz, mayores de 1 año, obedece órdenes. Categoría 6, localiza el dolor. 5, defensa del dolor. 4, flexión anormal. 3, extensión anormal. 2, ninguna. Espontánea. 6, localiza el dolor. 5, defensa del dolor. 4, flexión anormal. 3, extensión anormal. 2, ninguna. Y en respuesta verbal, mayores de 1 año, ¿no? Sí, se orienta, conversa. 5, conversa, algo confuso. Palabras inadecuadas. 4, sonidos raros. 3, ninguna. 2. En los menores de 1 año, 5, llora consoladamente. 4, llora persistentemente. 3, gruñe o se queja. 2, ninguna. En la exposición de control ambiental, el paciente debe ser desvestido totalmente para completar la evaluación, cubrir con cobertores externos o dispositivos externos. En la reanimación, para ver la vía aérea, tenemos que el paciente inconsciente, sin reflejos iniciales y nauseoso, se coloca una cánula orofaríngea hasta llegar a la vía aérea definitiva. Esta se conoce como tubo de Mayo. Estas son las cánulas orofaríngeas. Uno ingresa al revés en la boca con el tubito mirando hacia arriba. Una vez que ingresa dentro de la cavidad oral, se da la vuelta y ya mira la orofaringe. Eso se estabiliza con un esparadrapo alrededor de la boca para nosotros, por en medio del tubito que tiene, usar una aspiración para sacar sangre, saliva o residuos de comida que pueda tener. Con esto está, y se puede utilizar ahí un ventilador, que puede ser un AMBU, momentáneamente para ayudarlo a ventilar. La respiración y ventilación y oxigenación. Tenemos la intubación, que es de acuerdo a la vía aérea comprometida, y si el paciente está inconsciente. En la vía aérea quirúrgica se contraindica la intubación endotraqueal. Una indicación para la intubación orotraqueal es la presencia de apnea, incapacidad para mantener una vía aérea por otros medios, protección de la aspiración de sangre o de vómito, compromiso inminente o potencial de la vía aérea, presencia de lesión cráneoencefálica que requiere ventilación asistida, una escala de Glasgow menor o igual a 8, y la incapacidad de mantener u oxigenarse adecuadamente por medio de un dispositivo de oxigenación por mascarilla. Cuando se contraindica la intubación orotraqueal, presencia de factores que hagan presumir una intubación difícil, un shock hipovolémico profundo. El ACES, con circulación y control de hemorragia, tenemos mínimo 2 vías que hay que colocar al paciente, de preferencia periféricas y en extremidades superiores. Otras vías, según la destreza del médico, como la vía aérea central. Al momento de instalar la vía aérea, debe extraerse sangre para sus análisis y una terapia vigorosa con solución salina. Los anexos de la versión primaria y de la reanimación. Tenemos cuando hay lesión cardíaca por trauma cerrado, hay disritmias, taquicardias, extrasístoles ventriculares, cambio del segmento ST. Cuando hay hipoxemia o hipoperfusión, va a haber bradicardia, conducciones aberrantes, extrasístoles, y hay hipovolemia grave, neumotoras, atención y taponamiento. Un ratito ha aparecido una propaganda ya.
Doctor Sánchez, no se le escucha. Chicos, se me fue la señal. Díganme, ¿ustedes están conectados? Sí, Hola. doctor, estamos conectados, doctor. Ya, pero se ve la imagen, ya no se ve. No, ya Ya no no se se ve, ve doctor. diapositiva. Ya no se ve, ya. Eso faltaba. Ya, déjeme ver ahorita cómo hago. Ya, ¿dónde pongo? En compartir, ¿no? Ah, no era compartir, tenía que llegar a... Espérate. Con micrófono. Hola, ¿ya se ve? Sí, doctor, Sí, ahora doctor. sí. En el examen físico. ¿Sí? Ya. Entonces, seguimos. Espérense, tengo que bajar esto de acá. Ya, ahora sí. A ver, cabezas faciales que hay que evaluar, ¿ya? Cuello, columna cervical, pasamos tórax, del tórax al abdomen, del abdomen al periné, o sea, recto, vagina. Seguimos el sistema musculoesquelético y la evaluación neurológica. El examen físico de cabeza, evaluar cuero cabelludo, si hay laceraciones, contusiones, evidencia de fractura. Ojos, agudeza visual, el tamaño de las pupilas, hemorragias conjuntivales, lesiones penetrantes, si hay letra en contacto, luxación del cristalino, atrapamiento ocular. En las estructuras maxilofaciales, si no va asociado a obstrucción de la vía aérea, se trata después que el paciente haya sido estabilizado completamente. Y si no va asociado a una hemorragia mayor, se trata después que el paciente haya sido estabilizado completamente.
En la columna cervical y cuello, todo paciente con traumatismo maxilofacial se debe sospechar siempre una lesión inestable de columna cervical o que tenga un traumatismo de cabeza, se debe sospechar de la lesión inestable de columna cervical. En columna cervical, el examen físico va a ser inspección, palpación, ocultación, lo que ustedes ya saben de semiología. El examen físico de tórax, inspección por ambas caras, palpación total, ocultación. En el abdomen, el diagnóstico específico no es tan importante como el hecho de establecer que existe una lesión abdominal y que éste pueda requerir una intervención quirúrgica. En el abdomen, el paciente que presente hipotensión sin etiología, lesiones neurológicas o alteración de la conciencia secundaria a consumo de alcohol o drogas son candidatos, ¿no?, a ecografías o evaluaciones ya tomográficas, ecográficas, laparoscópicas. Pacientes hemodinámicamente estables son candidatos a una tomografía con contraste endovenosa y digestivos. En el examen físico del perineo, recto y vagina, inspección, tacto rectal, examen vaginal. Para el sistema musculoesquelético de inspección son contusiones y deformidades. Y en la palpación, ver dolor, crepitación, movilidad normal. En la evaluación neurológica, la función sensitiva, la función motora, reevaluación del estado de conciencia. Y en los anexos de la revisión secundaria van de una tomografía computarizada en cabeza, tórax, abdomen, radiografías de columna, extremidades y exámenes especiales como la uretrografía excretoria, angiografía, esofagoscopía y broncoscopía cuando el paciente ya está estabilizado. En la reevaluación vamos a tener que, si desaparecen las lesiones potencialmente letales, pero puede aparecer problemas que ponen en peligro la vida, se debe seguir con un monitoreo constante. El alivio del dolor intenso se hace por vía endovenosa, opiáceos, ansiolíticos. Se puede usar tramadol, demerol, petidina. Y ansiolítico en caso de que el paciente haya convulsionado. Tratamiento médico definitivo, se debe seleccionar el hospital apropiado más cercano basándose en la capacidad que tenga para otorgar la atención necesaria. Y los registros y aspectos legales, que también es importante. Hay normas legales específicas. Por ejemplo, en registros va a haber un acontecimiento y el tiempo en que ocurrió. Todo debe estar debidamente anotado en la historia clínica. Si es posible, hasta tomar fotografías digitales. Un miembro del equipo tendrá como única labor concentrar y anotar toda la información. El consentimiento para el tratamiento, antes de iniciar el tratamiento, obtener consentimiento firmado por el paciente o familiar. En situaciones extremas de emergencia con riesgo vital, no se efectúa esto. Evidencia forense. Ante sospecha de acción criminal, todo el personal a cargo del tratamiento debe conservar las pruebas. Objetos tales como proyectiles, vestimentas deben ser guardados y entregados a las autoridades judiciales. Y tenemos la evaluación más importante para este caso, que es la escala de Glasgow. Esto tiene un puntaje. Tenemos que en apertura ocular espontánea es 4, al estímulo verbal es 3, al dolor es 2. No hay apertura ocular, 1. La mejor respuesta motora obedece órdenes 6, localiza el dolor 5. Flexión normal en retina, 4. Flexión anormal, descorticación, 3. Descerebración, 2. No hay respuesta motora, 1. Respuesta verbal, orientada, conversa, 5. Desorientada, confusa, 4. Palabras inapropiadas, 3. Sonidos incomprensibles, 2. No hay respuesta verbal, 1. En un traumatismo encefalocraniano leve, el puntaje es de 13 a 15. En un TEC moderado, de 9 a 12. TEC grave, de 3 a 8. Hay otra escala, que es la de Krams,
que evalúa circulación, la C, respiración, la R, la A, abdomen y tórax, M, motor, S, lenguaje, pero bueno, está en inglés, es speech. Simple para categorizar al paciente como trauma mayor o trauma menor. En la escala de Kraus tenemos en circulación, si hay un relleno capilar normal y una tensión arterial mayor a 100 milímetros de mercurio, 2. Un relleno capilar lento, una tensión arterial de 85 a 100, 1. Relleno capilar ausente y un TAS menor a 65, 0. Una respiración normal, 2. Anormal, aumentada o superficial, 1. Ausente, 0. Abdomen, tórax doloroso, 2. Abdomen o tórax dolorosos, 1. Abdomen defendido o tórax inestable, 0. Motor normal, 2. Respuesta al dolor, no descerebración, 1. Descerebración al dolor o no hay respuesta, 0. Lenguaje normal, 2. Confuso, 1. Inteligible, 0. Esto es un total de 10. CRAMS mayor o igual a 9 indica trauma leve. CRAMS menor o igual a 8 indica trauma grave. No, esto no. Esto tampoco. Y tenemos los protocolos de atención en pacientes con trauma grave, el reconocimiento primario, la evaluación, la exposición del paciente, todos vestidos simplemente, botearlo en bloque al paciente para la evaluación tanto de cúbito como prono. Acá tenemos el examen del paciente, la colocación de Milwaukee para mantener la estabilidad de columna cervical, bueno, y la atención del personal de apoyo de enfermería, técnico de enfermería y asistentes sociales para la parte administrativa. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Aunque la hora ya no sé cómo van, pero ¿cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo van? Espérate, voy a bajar esto un ratito. A ver, no sé dónde estamos. Ya. ¿Todo bien? Sí, doctor. Ya, ya. Mañana lo veo con mi grupo, 8 de la mañana, por favor. Ya, doctor, está bien. Ya, chicos, ya, gracias. Hello. Gracias, doctor. Gracias, Ya. doctor. Gracias, doctor.